¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. Finalmente, y después de más de un año de espera, ayer se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos, que busca coordinar las acciones del gobierno federal en esta materia. ¿Logrará su cometido o solo es una carta de buenos deseos? ¿Las autoridades del país y las fiscalías locales seguirán los principios contenidos en este documento? Veremos qué opinan nuestros panelistas esta noche. Y uno de los elementos esenciales de un país que respeta los derechos humanos es sin duda el acceso a la justicia. Ayer, en el segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación 2020, ofrecido por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar dijo que en el futuro la justicia federal no discriminará y respetará los derechos de todas y todos, empezando por los más débiles. ¿Qué avances y qué retrocesos ha habido en la materia? ¿La reforma al Poder Judicial recientemente aprobada logrará este propósito? Y con casi 5,000 personas hospitalizadas por COVID-19, la Ciudad de México está en alerta, con un urgente llamado de las autoridades de todos los niveles a no salir de compras, ni hacer fiestas ni encuentros navideños. Pero la gente sigue en las calles, y el subsecretario López-Gatell dice que el semáforo epidemiológico ya de plano es intrascendente. Lo urgente es que, si podemos, nos quedemos en casa. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Las autoridades locales y federales están siguiendo una estrategia adecuada? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. No te vayas. Se acabó la espera. Ayer, por fin se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2020-2024. Más de un año estuvo en preparación y se publicó apenas hace unos días en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de articular las acciones del Poder Ejecutivo para la atención de la crisis de derechos humanos y violencia que vive el país. ¿Tendrá los logros esperados? Las fiscalías y demás autoridades involucradas en la procuración de justicia y en la defensa de los derechos de las personas seguirán las pautas establecidas en el documento. Veamos en contexto. Este martes el gobierno federal presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, integrado por 21 temas y 8 operaciones especiales. Fue elaborado y dictaminado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para articular las acciones del Poder Ejecutivo para la atención de la crisis de derechos humanos y violencia que vive el país. Su elaboración inició en junio de 2019 con 14 foros realizados en 11 entidades. El subsecretario Alejandro Encinas señaló que el programa tiene énfasis en la atención a víctimas y la regeneración ética de las instituciones. Dijo que para lograr su implementación requiere la colaboración de la Fiscalía General de la República y las fiscalías. El documento apunta que la crisis de derechos humanos es la herencia más dolorosa que recibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que las víctimas han enfrentado obstáculos y limitaciones para acceder, gozar y ejercer sus derechos humanos. Entró en vigor el pasado 11 de diciembre. Es de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y establece como principio en todas las acciones públicas la erradicación de la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Muy buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Mariana, muy bien, muy buenas noches a todas y a todos, último miércoles del año. Así es, último miércoles de Punto y Contrapunto. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, querida Mariana, buenas noches a todas y todos. También nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola Mariana, buenas noches a todas y todos y ya listos para este último programa del año. Bienvenido. Y también María Clemente García, militante de Morena, activista LGBT y amiga de este programa. Muy buenas noches, María Clemente, bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana, un gusto compartir con todos ustedes. Igualmente, pues primer tema de la noche y me gustaría empezar contigo, Eder. Por fin, después de un año, se publica este Programa Nacional de Derechos Humanos para atender precisamente la crisis de violencia y de derechos humanos que se vive en el país. Y como un primer acercamiento, me gustaría saber cómo lo estás viendo tú, qué destacas de este programa. Lo primero, no lo he terminado de leer, pero lo que llevo, la primera duda que me surge es por qué tardaron tanto en publicarlo, ¿no? Pero bueno, ya se publicó. El reto, lo hicieron énfasis quienes lo presentaron, va a ser la implementación. Está muy completo, me gusta mucho que sea complementario con la guía ética de la Cuarta Transformación, que hace 2 semanas se presentó en una mañanera.
Por supuesto que todos los postulados ahí mencionados son de avanzada, es una guía de la defensa de los derechos humanos y de cuáles son los temas prioritarios para el gobierno de la Cuarta Transformación que supongo que cualquier persona progresista suscribiría. El tema es capacitar a todas las personas de la función pública de los tres poderes de la nación para que lo respeten y lo ejecuten. Y el otro gran tema que tenemos ahí que abonar quienes estemos en posibilidades, será hacer una difusión masiva para que también la población sepa cuáles son sus derechos. Hay algo que mientras lo iba leyendo no pude evitar preguntarme en varias ocasiones, ¿cómo es que llegamos a esta atrocidad de derechos humanos, esta crisis de derechos humanos que tenemos hoy en México? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que se nos fuera el país de las manos como se nos fue? Ahora el reto, y lo vamos a ver tanto en este tema como en el del informe del ministro Saldívar, el asunto es que las presentaciones que están haciendo a 2 años del gobierno de la 4T y a 2 años de la administración de Saldívar, nadie está hablando, y sería un acto de demagogia hablar del logro. Están hablando de cómo van poniendo los cimientos para reconstruir el Estado de Derecho, para hacer más accesibles tanto los derechos humanos como la justicia para todas las personas, pero sobre todo para las personas históricamente desprotegidas por el Estado. Y creo que ese es un reto de mediano y largo plazo que ahora mismo se está cristalizando en la Cuarta Transformación, pero insisto con lo que inicié al principio, valga, el que se haya publicado ahora fue gracias a la presión de sociedad civil, y el que se pueda implementar y que se respete a cabalidad tendrá que haber ahí la participación muy activa de sociedad civil, de la población, de las personas especialistas en derechos humanos, y como lo han dicho tanto el presidente López Obrador como Alejandro Encinas, todavía hay gente, incluso dentro del gobierno federal, que no terminan de comprender la profundidad del planteamiento que se necesita para salvar y sacar este país del bache de derechos humanos. Y bueno, pues hay que vigilar y exigir que todo mundo cumpla con esto, que es una guía de cuáles son los derechos que se tienen que respetar sí o sí, y no son pocos. Así es, y en teoría es de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal. Alfredo, Eder ya pone sobre la mesa algunos de los retos para la implementación de este programa. A mí me llamó la atención, y creo que tú compartirás esto conmigo, hacen alusión a los principios de justicia transicional dentro de este programa. ¿Qué opinión te merece esto y cómo estás viendo tú este programa? Bueno, primero que nada decir que ojalá y no termine en la intrascendencia de la guía ética. Lo que acabo de escuchar de Eder me salta porque no tiene absolutamente nada que ver un panfleto con los discursos y las cosas que dice el presidente en la mañana con un programa que debería o que aspiramos a que sea obligatorio para el Estado mexicano. Sí, como bien dices, una de las sorpresas que podríamos decir, de las cosas que son rescatables, pues es enunciar tal cual los principios de la justicia transicional, que son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Eso que hemos hablado muchas veces aquí, que le urge tremendamente al país. Lo que yo no sé es cómo o dónde está el compromiso, que la presentación creo misma se pudo haber hablado de ese gran esfuerzo que está por cumplir ya 2 años. En enero se le entregó al gobierno esos documentos, uno del CIDE, uno que trabajaron las organizaciones de víctimas, con una ruta para poder implementar mecanismos de justicia transicional. Y lo que me llama poderosamente la atención, está más mencionada la Secretaría de la Defensa Nacional 5 veces en el documento, que la propia justicia transicional una sola vez, y que la propia sociedad civil, la cual solo mencionan 3 veces. Cosas de las que definitivamente no podemos dejar de ver que hay esta lamentable confusión de funciones que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, como en el punto 4.6.1, donde dice generar sistemas de información y consolidar los ya existentes que permiten identificar al universo de víctimas y sus características, así como analizar patrones de violaciones graves de derechos humanos. Se le deja como responsable de esta tarea, de este punto, a la CEAP, a la SEDENA, a SEGOV, a SEMAR y a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué tienen que ver los perpetradores, quienes, como hemos visto, mantienen y hacen todos los esfuerzos para mantener su velo de impunidad en la construcción del contexto para entender las violencias y la violencia que han vivido distintas regiones del país? Es un verdadero despropósito. Yo sí tengo mucho miedo que esto solo quede ahí en el anecdotario, que no haya un seguimiento puntual de estas cosas, porque han pasado muchos silencios
hemos enfrentado muchos silencios de la Secretaría de Gobernación. Le ponen ahora en el discurso, el propio Encinas lo dice, el peso a las fiscalías. Y perdón, ¿cuándo salió el secretario Encinas a condenar o a repudiar el intento del fiscal Gertz con Monreal para darle ese golpe a la Fiscalía del que hablamos la semana pasada, que pretendía sacarla del Sistema Nacional de Búsqueda? Salió al otro día cuando ya se había prácticamente decidido, después de que se había decidido que esto se iba a febrero. Esa es la fuerza que tiene realmente, ese es el verdadero silencio que lastima de la Secretaría de Gobernación, que es de donde salió esto, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y yo la verdad sí creo que estamos en un grave riesgo de que esto que se ha trabajado, al no tomárselo en serio el Estado mexicano, con 2 años ya de gobierno, empezar a construir estos procesos, va a quedar lamentablemente en un anecdotario, y ojalá no sea así. Sí, ojalá no sea así. María Clemente, tú compartes esta preocupación que ya comparte Alfredo, y también qué lectura le estás dando a este programa. ¿Es una buena directriz para atender la crisis de derechos humanos o llega tarde? Pues mira, llega también en el momento que está llegando, a partir de que fue un documento que destaca que fue construido de la mano de la sociedad civil, ¿no? En este sentido, que se anunció primero el 19 de septiembre el año pasado, la creación de este consejo asesor, donde participaban organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y instituciones de educación superior para elaboración, los 14 foros que nos pusieron hace rato en la nota de contexto, y pues como todavía 31 mesas del documento que fue producto de estos foros, y creo que llega de la mano en ese contexto, ¿no? Y quizás también por eso viene un poco, digamos, tardíos para muchos, y bueno, pero también sabemos que de la práctica también ha sido criticado, ¿no? Que a lo mejor no estaba el presidente Andrés Manuel en la presentación, pero bueno, el sexenio pasado estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto en la presentación de un programa, y pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Todos sabemos cómo nos fue en esta materia el sexenio pasado. Entonces creo que lo importante es la aplicación de este documento, y en el documento destaca un poco la cuestión justamente de que es desde observancia obligatoria, y que es un documento que propone una acción transversal de las dependencias, ¿no? Y en este sentido, y también propone un poco en el sentido de pasar de ser un programa de derechos humanos reactivo a pasar también a una situación preventiva, ¿no? Y pues bueno, no se deja de reconocer pues la crisis de derechos humanos de todos los funcionarios del gobierno, desde el presidente, la secretaria de Gobernación y ahora el subsecretario Alejandro Encinas, presentando este documento, pues reconocen que México enfrenta una crisis de derechos humanos, ¿no? Ahí me sorprende un poco pues también a la oposición, en el sentido de que les sorprenda a ellos que hay una crisis de derechos humanos, dado que esta crisis de derechos humanos pues es producto de décadas de una política de abandono y de pobreza, producto de políticas neoliberales que tienen sumido. Es decir, esta crisis de derechos humanos es consecuencia de la pobreza, del abandono social y todas estas políticas, no es un acto de generación espontánea, ¿no? Y esto pues viene y en 2 años pues no tiene solución. Yo celebro los directrices, los objetivos que tiene el programa, ojalá se puedan llevar a ejecución y cumplirse para que pues funcione un programa que defienda los derechos humanos desde el Poder Ejecutivo. Bien. Lisa, tomando en cuenta lo que ya ponen la compañera y los compañeros, ¿es posible que estos objetivos se cumplan? ¿Cómo estás viendo tú este programa? ¿O hacen falta acciones concretas para atender la crisis de derechos humanos? Bueno, a ver, vamos, digamos, un poco empezar por el principio. México está obligado por muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tomar medidas precisas, medibles, evaluables y concretas en términos de capacitación, formación, vigilancia y cumplimiento de derechos humanos en distintos sectores, pero particularmente en el sector seguridad y en el sector justicia, ¿no? Entonces, esa obligación hace que el programa tenga que existir. Celebro que el programa exista. En varias mesas ya en este espacio habíamos discutido cómo se había construido el programa, también habíamos discutido por qué no se había publicado el programa, y decíamos en ese entonces pues que por lo menos en lo que se conocía de información pública, quien lo tenía retenido era precisamente la Secretaría de Hacienda, por las implicaciones presupuestales que esto va a tener. Entonces, ahí coincido con que hay
un fuerte reto de implementación. Eder ya lo mencionaba, no se trata nada más de enunciar los buenos deseos, sino justamente de tratar de capacitar realmente a las personas y hacer que generen competencias en materia de derechos humanos para entender qué son, cómo se protegen, cómo se garantizan, cuándo se vulneran, cómo se deben tratar las violaciones de derechos humanos, y sobre todo ese enfoque de víctimas que se menciona en el programa, pues es particularmente importante, porque para que se respeten los derechos humanos no solo hay que ponerle atención al enfoque preventivo que mencionaba María, sino también a la no repetición, a las garantías de no repetición y a la reparación del daño a las víctimas. Y tradicionalmente el Estado mexicano ha tenido más bien una política de disculpas públicas después de muchos años de litigio con organizaciones, por ejemplo, como el Centro Agustín Pro, que han defendido varios casos de violaciones de derechos humanos, y que si bien los actos simbólicos son importantes, pues las reparaciones del daño siguen contándose a cuentagotas, ¿no? Son muy poquitos los casos que verdaderamente los tienen. Y a mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, el informe que sacaron las chavas de X Justicia para las Mujeres junto con Data Cívica e Intersecta, de 3 organizaciones que se han dedicado a estudiar temas de derechos humanos y de interseccionalidad, sobre todo con cuestiones, por ejemplo, de género o de condición socioeconómica, pertenencia a grupos indígenas, etcétera, que sacó un informe la semana pasada también que se llamó Falsas Salvaguardas, en donde lo que analizan es también qué tipo de capacitación de derechos humanos han recibido sobre todo las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Sedena y Semar. Y ahí nada más déjame unos números. De 2013 a 2019, Sedena reportó solamente 12 cursos y 62 videoconferencias, capacitaciones que son muchísimo menor cuando se tratan temas, por ejemplo, de LGBT, derechos de personas con discapacidad, una sola capacitación en temas de derechos indígenas. La Semar ni siquiera, más bien reportó que ni siquiera está obligada por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer capacitación en estos temas, y la Guardia Nacional reporta que si bien ha hecho algunas capacitaciones, pues solo 7 de cada 100 elementos de esta corporación han sido capacitados en materia de derechos humanos, pese a que este ha sido un supuesto logro que se ha reportado. Entonces, el reto es enorme, pero no solo en temas de implementación, sino también en temas de reporte, porque lo que sí reportan es que se han gastado cifras millonarias en hacer estas capacitaciones, pero que no registran, nadie sabe qué contenidos se tocaron y que tampoco están orientadas a resolver pues las principales problemáticas de los grupos más vulnerables. Bien, Eder, tenemos que ir a una pausa, pero 30 segundos. Sí. Rápido, justo en el sentido de lo que dice Elisa, qué bueno que las Fuerzas Armadas estén enunciadas en esta guía, en este programa de derechos humanos, tantas veces como sea necesario. El tema es que se les tiene que incluir, se les tiene que capacitar, y creo que la orientación de la Cuarta Transformación hacia las Fuerzas Armadas es que la prioridad no solamente es obedecer al presidente de la República, sino también y sobre todo defender los derechos humanos. Por eso es muy importante lo que ahorita está diciendo Elisa, que se les tiene que profundizar en las capacitaciones, tiene que haber transparencia en qué tipo de capacitaciones se les está dando, y si se les está mencionando tanto en el programa de derechos humanos, que se garantice por el Estado mexicano que haya una implementación de este programa en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional, y después también esperemos en las policías estatales y municipales. Bien, pues estaremos muy atentos a la implementación de este programa que ya entró en vigor. Por lo pronto vamos a una pausa, porque el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, presentó ayer el segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, donde aseguró que las bases para una justicia confiable ya están sentadas y, por supuesto, destacó la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo ven el tema las y los panelistas? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas.